Hola, buenos días. Quisiera empezar, sobre todo, agradeciendo la invitación que me ha cursado el Instituto y la Secretaría de Relaciones Exteriores para estar aquí compartiendo esta experiencia de reflexionar sobre un tema que creo que es muy relevante, que es el tema de la incidencia de las redes transnacionales y de las redes nacionales en el ámbito de la política. Cuando hablo del ámbito de la política, hablo tanto de la política exterior como de la política nacional, pero en principio, antes de empezar, lo que sí quería era sobre todo agradecer la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes y también agradecer a ustedes que hayan venido a, no diré de madrugada, pero sí a la primera sesión, digamos, del evento el día de hoy, para poder compartir y debatir. Les cuento, en primer lugar, cuál va a ser el contenido. Y quizás me voy a levantar, ¿verdad? Porque así, esto es un pequeño deje de los profesores, ¿verdad? Yo soy académico, no soy policymaker, y vi que en la sala, después del debate del día de ayer, la fauna aquí reunida era una fauna bastante heterogénea. Creo que estamos reunidos personal de la Administración Pública, personal de diversas secretarías, digamos, directores, dirigentes y activistas de redes no gubernamentales y también algunos académicos. Por lo tanto, yo creo que podemos, tenemos un aforo interesante en el que podemos compartir y debatir sobre determinados temas. Yo formo parte en este micromundo de la fauna del ámbito académico. También he participado en temas de evaluación, por lo tanto he tenido contacto, por un lado, con la administración pública, pero también en momentos, en tiempos, no diría en tiempo libre o en actividades que uno hace además en la academia. También he participado en redes, he participado en ONGs y he participado haciendo de activista en algunas causas. Por lo tanto, soy mayoritariamente académico, pero de vez en cuando muto un poco, ¿sí? De todas formas, hoy, durante esta sesión, que va a durar más o menos, intentaré hablar algo así como 45 minutos, expondré un poquito unos debates, siempre desde una perspectiva bastante de la reflexión, ¿sí? En principio, los contenidos de lo que intentaré hablar muy rápidamente son de 6 cosas y media, ¿no? Muchas de estas cuestiones las saben perfectamente, pero creo que es importante ponerlas y llevarlas a colación el día de hoy. Primero hablaremos un poquito sobre un nuevo escenario social, económico y político. Luego hablaremos un poquito de la capacidad del Estado y del Gobierno, que probablemente es menor de la que existía anteriormente. Luego hablaremos de qué significa para los ciudadanos este nuevo espacio. Por lo tanto, hablaremos si hay o no una nueva ciudadanía. Y luego hablaremos un poquito de nuevas formas de acción, donde hablaremos de las redes y de la incidencia. Esto, evidentemente, me dirán ustedes que da no para una sesión de 45 minutos, sino para 5 o 6 tesis doctorales o más, y por lo tanto para reflexionar mucho rato. Pero como la brevedad es necesaria y es un punto, intentaré solo focalizarme en algunas cuestiones muy específicas, ¿sí? Bueno, empezamos con el primero de los temas, ¿verdad? Bueno, hay una cuestión que para todos nosotros es muy sabida y que es obvia, y es que en los últimos años ha cambiado mucho el escenario político. Y ha cambiado mucho el escenario político por muchas razones. Probablemente el hecho diferencial hoy respecto a hace 20 años es que se han ido quebrando algunos ámbitos que antes eran muy claros entre la esfera de lo público y de lo privado. En el sentido de que hoy, cuando hablamos de las agendas políticas y de las agendas públicas, estamos hablando de un mundo muy incierto y de un mundo donde hay mucha mayor complejidad. Antes quedaba bastante claro cuáles eran las funciones del Estado y de lo público. Y bastante claro cuáles eran las funciones de lo no público. Y cuando hablo de no público, hablo del mercado, hablo de la comunidad, de lo comunitario, hablo también de lo familiar.
Es decir, que habían ámbitos fácilmente separables. Había un cierto acuerdo sobre aquello que le tocaba hacer al Estado, aquello que le tocaba hacer a la familia, aquello que le tocaba hacer a la comunidad y aquello que le tocaba hacer al mercado. Y por lo tanto, había una especie de pacto, ¿no? Es un pacto que no solo aconteció en México, sino en buena parte, digamos, de América Latina y de Europa. El ciudadano era una persona que tenía unos roles específicos respecto a lo público. Básicamente era votar, pagar impuestos, más o menos, y el Estado sabía que tenía que prestar determinadas políticas públicas, determinados servicios, y ahí había un cierto pacto, donde los dos quedaban relativamente satisfechos. Es decir, bueno, el Estado se quejaba de que tenía una ciudadanía más o menos débil y el ciudadano se quejaba a veces de la calidad de los servicios, pero había una especie de pacto tácito, ¿sí? Todo esto hace 20, 30 años se ha quebrado. Los ciudadanos demandan muchas cosas que antes se concebían en el mundo de lo privado, que regulen ámbitos en el ámbito doméstico, violencia de género, temas de abuso, temas de aborto, temas de relaciones, de hecho, mientras que también el ciudadano, digamos, reclama a la par cosas que antes ni estaban pensadas en la agenda, porque no había una realidad de este tipo. Y también el Estado tiene otro problema y es que ha ido perdiendo, y veremos, capacidad para regular muchísimos ámbitos, incluso los que les eran tradicionales, ¿verdad? Por lo tanto, lo que digo es básicamente que una divisoria entre lo que era lo público y lo privado se ha ido quebrando, que la relación entre lo público y privado es mucho más difuso, hay muchísimas zonas grises, ¿sí? Digamos, sobre a quién corresponde regular, a quién corresponde hacer, obedecer, ¿verdad? Y luego también las agendas públicas son agendas mucho más complejas y complicadas, más fragmentadas. Tanto es así que hoy, cuando un gobierno llega al poder, sabe que hay 4 cosas que debe hacer que son claras, pero el resto de las 15 no, porque las agendas son muy fluctuantes, son móviles, dependen a veces de demandas muy específicas, dependen de coyunturas y por lo tanto a veces el Estado lo que pide, y esto es un tema que podemos hablar y es un tema importante de las redes, es vengan ustedes ciudadanos y cuéntenos a nosotros cuáles son las prioridades. En ese sentido hay un tema, digamos, de muchísima fluidez y creo que es un tema, sobre todo porque aquí están reunidos personas de la administración pública y personas de las redes, en que el Estado en los últimos 15, 20 años, 5, depende de cada país, tiene una relación mucho más directa con ciudadanos y con redes, un poquito para preguntar, escuchen ciudadanos, y yo tengo este mandato y lo voy a hacer, son mis 5 políticas importantes, pero tengo otro dinero en el presupuesto que no da para todo lo que ustedes quieran, solo da para algunas cosas. Pero yo no tengo muy claro cuáles son esas 4 cosas, pónganse ustedes de acuerdo y me digan a mí. En ese sentido hay un tema que es un tema vinculado a lo que estamos hablando estos 2 días, es un tema de participación, no tanto por demanda de los ciudadanos, sino por oferta del Estado. Luego hablaremos un poquito más de eso, es decir, el Estado lo que dice, miren ciudadanos, cada día ustedes son más complicados, ¿no? Cada día se quejan más, cada día se movilizan más, cada día tienen ideas diferentes, cada día molestan más. Por lo tanto, ¿no? El Estado a veces va y dice a los ciudadanos. Gracias, porque en cualquier caso, en cualquier momento podía caer frente a las flores. Por lo tanto, el Estado va y dice a los ciudadanos, pónganse ustedes de acuerdo y díganme a mí qué es lo que quieren, ¿sí? Por lo tanto, es muchas veces participación no por demanda de la ciudadanía, sino por oferta del Estado. ¿Me explico? Por lo tanto, hay un tema, ¿verdad?, de que las agendas se han fragmentado, son más difusas, el Estado necesita información, pero necesita regular la información, canalizar la información, ¿sí? Y precisamente por eso también es cierto que los ciudadanos participan de una forma más autónoma que antes. Es más difícil pensar que toda la ciudadanía se puede encuadrar solamente en lógica partidaria. O si me apuran incluso en lógica de clase o en lógica de identidades específicas.
Porque más allá de que hay algunos ciudadanos que sí formen parte, digamos, de partidos o de sindicatos, la verdad es que los ciudadanos tienen identidades múltiples. Y además de tener identidades múltiples, también lo que ocurre es que muchos ciudadanos, por ejemplo, mis estudiantes, esto ocurre en España, digamos, pero también cuando vengo a dar clases a la UAM o al Colegio de México, o cuando voy a la Veracruzana y hablo con estudiantes de primero, segundo, tercero de ciencias políticas. Esto me ocurre cada día en mi aula y les pregunto a los chicos, que son chavos de 18 o 20 años que hacen ciencias políticas. No son de historia, ni de filosofía, ni ingenieros, hacen ciencia política. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes participan y son militantes de partidos? En un aula de 80. 5, 6. Y digo, pero ustedes son estudiantes de ciencias políticas. ¿Y por qué no forman parte de alguna militancia partidaria? Y básicamente la respuesta es me da hueva, ¿no? Los partidos, ¿no? Digamos, por miles de razones, ¿no? Porque se sienten desconectados, porque tienen una mala percepción de los partidos, por cualquier cosa. Yo les digo, pero si ustedes son los que hacen ciencia política, pues ¿quién va a estar en los partidos? ¿No? ¿Y qué les interesa de la política? Bueno, y a partir de ahí aparece que no son apolíticos, probablemente son apartidistas, la mayoría, pero sí forman parte de determinado tipo de vinculación que en el mundo asociativo, con el mundo político, pero es otra forma de adscripción de la vida política. Y esto es el futuro, porque son los chavos de 20 años, de 18, 20, 25, que ven que los partidos son unos monstruos extraños que están por arriba haciendo sus cosas, pero ellos, digamos, hacen otra vida política, otra lógica política, ¿verdad? El problema, quizás, digamos, uno de los dilemas es que todo lo que hemos dicho ha cambiado. Casi podemos estar de acuerdo de que hoy es mucho más complicado regular una agenda porque los temas clásicos han desaparecido. Algunos se mantienen, otros han desaparecido. Incluso los que se mantienen ha cambiado el formato. Las demandas son más complejas, son más diferentes, la ciudadanía es diferente. Todo esto lo saben ustedes desde hace tiempo, por lo tanto, que yo les repita otra vez ya suena cansino. Simplemente quería anotar una cosa antes de terminar este apartado. Y es que el mundo ha cambiado velozmente en esto y en muchas cosas. El Internet, las redes sociales, las formas de relacionarse en pareja, las familias, el transporte, los negocios, la economía, ¿no? Todo ha cambiado brutalmente. Y hace más de 15, 20 años que casi todos los expertos de economía hablan de nueva economía, ¿verdad? Hablan de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ya no hablamos que hay nuevos tipos de familia, ¿verdad? Tanto es así que si hiciéramos una metáfora y intentáramos hacer una fábula de que resucita nuestro bisabuelo, ¿sí? Resucita, ¡pum!, y llega al DF. Bueno, pobrecito, ¿no? Con el smog, pero va y resucita en cualquiera de las sociedades, en México, en España, en Italia, en Estados Unidos, y empieza a ver cómo se relaciona la gente, cómo funciona la economía, cómo paga la gente, empieza a ver cómo se comunican y probablemente no entendería nada. Pero si nos preguntara, ¿y cómo funciona el mundo político? ¿Cómo funcionan las instituciones? Le diríamos, bueno, miren, periódicamente, cada 4 años, hay elecciones, hay partidos que se presentan y luego, en función de las campañas y del sufragio de los ciudadanos, hay unos representantes que van a la Cámara de Diputados, que son los que hacen leyes porque es el legislativo, luego también se vota para una ejecutiva y diría, ¡ay, esto sí me suena! En mi siglo XIX esto era igual, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que se ha transformado casi todos los ámbitos de la sociedad y se han adaptado. Pero el mundo institucional es casi el mismo del siglo XIX, el formato, ¿sí? Por lo tanto, digamos, hablamos de nueva economía, nueva sociedad, nuevas tecnologías, tal, pero no hay nueva política y es muy difícil de articularla. No porque, digamos, no por dejadez, sino porque es muy difícil también.
Digamos, no lo critico diciendo que inútiles, ¿no? Porque tampoco tenemos la fórmula. Pero sí es cierto que a la par que casi todo ha cambiado muy rápidamente, muy velozmente, no tanto ha ocurrido en el ámbito institucional de la política. Por lo tanto, mucha política hoy pasa por encima de lo institucional. ¿Sí? ¿Se puede pasar la segunda? Sí. Y todo esto ocurre en un ámbito donde el Estado tiene menor capacidad. ¿Sí? El Estado, el gobierno tiene menor capacidad. Este es otro de los grandes temas, ¿verdad? Otro de los grandes temas es que si antes cuando pensábamos con el Estado y pensábamos, el Estado es una entidad, ¿verdad? Digamos, la definición clásica de Max Weber, ¿no? El Estado es el monopolio legítimo de la violencia y del poder, y que es jerárquico, que tiene implantación en todo el territorio, controla, tiene soberanía. No, todo lo que hemos leído, estudiado, todos los que hemos hecho sociología, política, ciencias sociales, sobre qué es el Estado. El Estado clásico, que es lo que se llamaba el Estado que tiene el monopolio, el del poder, ha desaparecido. Ha desaparecido la concepción que algunos sociólogos, sobre todo conosureños, el Conosur, expusieron que era la matriz estadocéntrica de la sociedad. Hay un grupo de politólogos chilenos y argentinos que dijeron que en América Latina de los años 40 hasta los 80 había una matriz estadocéntrica, que significaba que básicamente el Estado tenía suficientes recursos como para regular la economía, los sueldos, la inversión, la sociedad, de encuadrarla, tenía el poder sobre el territorio, la justicia, ¿sí? Y que además tenía mucho control incluso sobre los salarios, la inflación, ¿no? Era la matriz estadocéntrica. Y básicamente lo que se ha observado de los 80 hasta hoy es que esta matriz estadocéntrica se quebró. Ustedes saben perfectamente todo el tema de la crisis, de la deuda, todo el tema de la crisis financiera, los 80, la privatización, el neoliberalismo, todo eso, pero lo que sabemos a la postre es que de los años 80 y 90 hasta hoy, el Estado ha perdido capacidad de regular, resortes de poder, frente a otras cosas que son, digamos, veremos, ¿no? El mercado, otros ámbitos de la sociedad, pero el Estado, en cierta medida, lo que ha ocurrido es que ha perdido poder hacia arriba, hacia el ámbito transnacional, ¿verdad? En la Unión Europea se ve clarísimo, ¿no? En España, en Italia, en Grecia, en Alemania, hay mucha parte de muchas políticas públicas que no se regulan desde gobiernos nacionales. Pero también en México con el CAFTA o con el NAFTA, ¿verdad? Con el TLC, también hay algunos ámbitos que ha perdido la regulación, que no lo regula directamente el Estado, ¿no? O con el Banco Mundial o con el Foro, no, con todos estos ámbitos. Ha perdido poder hacia arriba, pero también ha perdido poder hacia abajo, ¿sí? Es decir, en casi todo el mundo, el Estado en los últimos 20, 30 años ha llevado a cabo procesos de descentralización, que en el fondo significa dar poder hacia el territorio, hacia abajo, hacia municipios, hacia el ámbito estatal, en el caso mexicano, y también hacia afuera. Es decir, cosas que ya no son del mundo local, ni son del mundo transnacional, sino que son hacia ámbitos que ya no son de lo público, de la regulación pública del Estado, hacia afuera, hacia el mercado, pero no solo hacia el mercado, hacia lo comunitario o hacia el tercer sector. Por lo tanto, los Estados hoy son otra cosa. Son otra cosa. Por eso hay un gran debate y un gran dilema que ustedes, digamos, lo comparten cada día. Es el tema de la responsabilidad de los políticos, la capacidad de los políticos y sobre todo la dificultad que tienen los políticos y el Estado de regular, de llevar a cabo, de hacer políticas públicas en un entorno donde cada día controlan menos espacios. Controlan mucho, pero han perdido capacidad, ¿sí? Y han perdido capacidad hacia arriba, hacia afuera y también hacia abajo, ¿sí? Y esto, en el fondo, ha generado lógicas de globalidad, ¿no? Hay temas que además solo pueden ser concebidas en un ámbito global,
como puede ser el tema del cambio climático, por ejemplo, el tema de la migración, y otros que solo se pueden pensar en el ámbito local, temas de polución, temas de residuos, temas de recursos, ¿verdad? Temas de yacimientos de empleo. Por lo tanto, esto es uno de los temas que son clásicos y críticos. Bueno, ante esto, digamos, ¿qué podemos, digamos, no tanto qué podemos hacer, porque evidentemente si lo supiéramos otro gallo cantaría, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos esto en este entorno, en esta conferencia, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque la gente de la sociedad civil, la gente que trabaja en el mundo de las redes transnacionales, el mundo de las redes de solidaridad, el mundo que trabaja en el ámbito comunitario, es gente que está, para decirlo así, abajo y fuera del Estado, ¿verdad? Pero también hay gente que está en redes transnacionales que está abajo y arriba. No son los únicos, hay muchos otros elementos y agentes que están abajo, arriba y fuera. El primero y más obvio es el mercado, ¿no? Cuando alguien le dice a un diputado, al presidente, al gobernador, ¿y por qué no hace eso? Dice, ¡ay, el mercado! Pero no solo es el mercado y son muchas otras cosas. El mundo del gobierno hoy es un mundo más complicado, más complejo, más, ¿qué? Digamos, como más multinodal, ¿no? Mucho más en red. Sobre esto, el último punto que digo es el network state. Esto, digamos, hasta el punto que algunos sociólogos, sobre todo destaca Manuel Castells, que probablemente todos ustedes conocerán, que empiezan a hablar de un concepto que es un poquito raro, que es el network state, que sería el estado red. La verdad, entre nosotros, no me convence del todo este concepto, pero es un concepto bastante luminoso para ver hacia dónde va el Estado. Yo no estoy del todo convencido, pero yo les cuento, digamos, como he venido aquí a contarles cosas, pues yo les cuento, aunque sea un momentito. Hace justo 2 semanas estaba en un tribunal de una tesis doctoral que dirigió Manuel Castells, precisamente, y era una tesis bastante extraña, ¿no? Era una tesis que había hecho el nuevo doctor, era un señor mayor, era un personaje singular de los que no suelen hacer tesis, porque había sido el sheriff deputy de Los Ángeles. Es decir, era el segundo sheriff de Los Ángeles que había hecho una tesis. Una tesis entre comillas, diríamos que era algo así como una tesis de madurez. Era una persona de 60 años que después de su experiencia había hecho una tesis. Contra todo pronóstico, una de las personas que concentra más poder en California es el sheriff de Los Ángeles. Como saben, en Estados Unidos no hay una policía federal, solo hay una Guardia Nacional, que son muy poquitos, que los movilizan cuando hay huracanes como el Katrina, ¿verdad? El resto de las fuerzas políticas son para invadir, que son las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que básicamente residen en Panamá y en Siria, pero, bueno, es broma, pero digamos, en el ámbito territorial, cotidiano, quien controla la soberanía y el poder son los sheriffs de los condados. El condado más grande y más populoso, con mayor peligrosidad de los Estados Unidos, es Los Ángeles. Por lo tanto, el sheriff de Los Ángeles son las personas más poderosas de California y de Estados Unidos. En el ámbito doméstico, no en el ámbito transnacional, pero en el ámbito doméstico. Y este señor, que hizo su tesis con Manuel Castells, terminó más o menos diciendo algo semejante a: en el sur de California y en el norte de México, el Estado, en diversos espacios del Estado, está penetrado por redes de todo tipo. Eso, lo que tenía, digamos, era una tesis bastante distópica. Distópica significa triste, agorera, como diríamos, negra, ¿no? Era una tesis que uno lo leía y yo decía, ya no vengo nunca más a México, ¿verdad? Uno lo leía y quedaba un poquito en shock, ¿verdad? Porque básicamente lo que decía es: en el norte de Estados Unidos, en California, en Texas, y en el sur de México, buena parte de los espacios de seguridad con el que él anduvo trabajando están penetradas por redes. ¿De quién? Pues las que ustedes se pueden imaginar. Pues el crimen, redes ilegales, narco, droga y tal. ¿Y qué significa penetradas? Pues bueno,
que hay espacios que están coludidos con determinados intereses que no son precisamente muy edificantes, ¿sí? Y que controlan a través de muchísimos temas. Convergencia de intereses, compiten, hay corrupción, hay crimen, hay regulación, hay control, hay dinero, ¿verdad? Esta era la hipótesis, ¿no?, de esta tesis. Claro, era una tesis bastante cruel y terminaba diciendo que el Estado, en los ámbitos de seguridad, política y negocios, no solo, digamos, lo bueno es que no decía solo México, es decir, en el mundo, en frontera, está penetrado por redes, y por esto dice, es un Estado red donde quien pone el software, para decirlo así, son redes víricas. ¿Me explico? Y claro, nosotros le preguntamos, ¿no? Fue casi más interesante la comida después de la tesis, que la tesis le preguntamos, bueno, ¿y las redes buenas? Dice, también hay redes buenas. Lo que pasa es que yo me fijo en las redes malas porque era sheriff, ¿no? La vida es así, ¿no? Y mi vida era la vida de contacto siempre en el mundo oscuro, ¿no? El lado oscuro. Pero hay un lado bueno. El network state puede ser penetrado por redes malas, pero también puede ser penetrado por redes buenas. ¿Por qué digo esto? Porque un poquito el seminario de hoy sería la parte buena de las redes, ¿sí? Es decir, hoy estamos aquí reunidos, digamos, parece como si estuviéramos aquí casi en una iglesia evangélica, estamos aquí reunidos, somos los buenos, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que la red ciudadana, los que aportan valores, los que aportan compromiso social, también están de forma permanentemente en contacto con la administración y le pretenden inocular valores, le pretenden inocular políticas públicas, le pretenden inocular agenda, le pretenden inocular cosas, digamos, en beneficio de la ciudadanía y de la dignidad de los ciudadanos, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante empezar a reflexionar sobre estos temas, y no solo a nivel transnacional, también a nivel nacional, también a nivel local. Por lo tanto, el tema del network state es un tema que lo vi muy exagerado cuando este señor nos presentó esta tesis, y yo casi lo vi como un poquito peliculero, ¿no? Digo, esto es la típica película gringa, ¿no? Pero luego pensé que no estaba tan lejos el tema de que el Estado es mucho más capilar, y claro, en el fondo, el tema del software, es decir, de los códigos del Estado, van a ser diferentes en función de los accesos que tenga determinadas redes. Hay redes malas que tienen mucho poder, pero también hay redes buenas. ¿Qué tanto poder tienen las redes buenas? Bueno, vamos a hablar, ¿no? Es decir, depende. Los recursos son diferentes, ¿sí? Sí, son diferentes. Bueno, la tercera de las cuestiones que quería hablar es una cuestión que ya hemos hablado, ¿verdad? Simplemente decir que son nuevos problemas, nuevos formatos, y que hay nuevas demandas. Bueno, y que precisamente los ciudadanos, algunos de ellos, se organizan en redes, y son redes de otro tipo, y son redes que han aparecido en los últimos años, ¿sí? Y aquí es un poquito en lo que quería empezar a hablar y cambiar un poquito de temática, ¿no? Hasta ahora, la primera mitad de la presentación se ha basado sobre todo en la cuestión de cuál es el nuevo contexto y cómo opera el Estado en este nuevo contexto. Y ahora, digamos, deberíamos de empezar a hablar sobre el tema de cuáles son las redes de las que estamos hablando, en qué se caracterizan, ¿verdad? Y en ese sentido, casi lo que expondría es que en los últimos años han aparecido nuevos actores políticos. Que estos nuevos actores políticos no son partidos, no son sindicatos, no son grupos de presión, y no sabemos muy bien qué son, pero existen, ¿sí? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Es decir, primero aparece la realidad, luego le ponemos nombre, ¿no? No son movimientos sociales clásicos, tal como nos los imaginábamos. Todo esto continúa existiendo. Hoy continúan habiendo partidos, sindicatos, grupos de presión, movimientos sociales. Pero en los últimos 20 años, a raíz de las nuevas tecnologías, a raíz del nuevo concepto de ciudadanía, a raíz de que ha cambiado el formato de las políticas, han aparecido nuevos actores. Y este nuevo tipo de actores son nuevos actores que probablemente son más heterogéneos,
son más plurales, son más autónomos, ¿no? Y muchas veces no están dentro de la política institucional, ¿sí? Y por eso pongo no convencional. Es decir, a ver, son actores políticos anfibios, pero que no participan en los canales clásicos del mundo de la representación a través del voto, ¿sí? Pueden hablar con representantes, pero también hablan y tienen vinculación con ciudadanos. Tienen relación con movimientos sociales, pero también tienen relación con grupos de presión, tienen relación y negocian con políticos o con instituciones, ¿verdad? Es un tipo de red, digamos que evidentemente, ¿no?, que la participación es voluntaria, que su actividad es más o menos estable, que tiene objetivos, los miembros comparten algunos ámbitos y son homogéneos, tienen una línea de acción coordinada y, claro, intervienen en el ámbito de lo público, de lo político, quieren incidir, ¿no? Este es un tema importante y es el tema de la incidencia. ¿Cómo se llaman? No está muy claro, a pesar de que en los últimos 15-20 años en la academia se ha empezado a trabajar y se ha empezado a teorizar sobre este nuevo tipo de actores y muchos de ellos tienen más nombres en inglés que nombres en castellano, ¿verdad? Porque casi toda la literatura sobre estas cosas se produce mucho más en el ámbito norteamericano. Hay una palabra que hizo, veamos, un concepto que hizo fortuna, que son los advocacy networks, que la traducción en castellano es algo así como redes transnacionales de solidaridad. Pero bueno, es un concepto un poquito por los pelos, ¿no? También se hablan como redes de presión o redes de presión con valores ciudadanos, pero un poquito el concepto se ha utilizado mucho, son advocacy networks, que serían como redes, ¿no?, que se reúnen para poder incidir sobre determinados temas muy concretos. También hay muchos otros tipos de actores nuevos y que ha aparecido toda una nomenclatura, ¿no? Seguramente habrán oído hablar del fenómeno NIMBY, ¿no?, que son la gente que se moviliza en un ámbito local para rechazar determinado tipo de políticas y de medidas. NIMBY es el acrónimo del Not in My Backyard, ¿no?, que es el acrónimo de no quiero, digamos, sí quiero muchas centrales hidroeléctricas para gastar y consumir, pero no quiero que me la pongan al ladito de mi casa, ¿verdad? Y todas las movilizaciones que hay alrededor de, ¿no? Pero también hay los YIMBYs, ¿no?, es decir, los que dicen, yo también quiero eso al lado de mi casa. Y también hay muchas movilizaciones, sobre todo ecologistas, digamos, que tienen otro tipo de nombres, ¿no? Pero en cualquier caso, el de Advocacy Networks es interesante, ¿eh?, porque nos habla de otro tipo y otro formato de redes, ¿no?, que son más flexibles, son más informales, muchas veces utilizan discursos transversales. Hablan de equidad, pero hablan muchas cosas con la equidad. Hablan de género y quieren decir muchos temas a través del género. Hablan de temas ambientales y quieren hablar de muchos temas a través del tema ecológico, ¿verdad? Que su ámbito preferente de acción no es el institucional, se caracterizan por el reclamo y hay un tema muy importante que es la naturaleza de los recursos, es una naturaleza muy simbólica. Es decir, uno de los grandes recursos es la capacidad que tienen de convencer a ciudadanos, a autoridades, a instituciones de que ese tema es importante y que ese tema se tiene que trabajar, ¿verdad? Por lo tanto, son redes que actúan, que inciden, que hacen campaña, pero también que transforman también la forma de ver determinada realidad y la forma de tratarla, ¿sí? Hay un tema que es muy importante de estas redes y por eso decimos son las redes, entre comillas, la parte buena de las redes, y es que las redes de activistas o los advocacy networks tienen un eje fundamental y este eje fundamental es el eje de los valores y la solidaridad, ¿sí? Es decir, solidaridad, valores o el tema vinculado a derechos. Esto sería, digamos, la novedad de este tipo de movilizaciones. Y precisamente por ello, cuando a los estudiantes de la asignatura les pido, ¿y ustedes por qué no están en un partido, no? Es
Dicen, no, porque los partidos hablan de todo, no hablan de nada, y yo estoy en la causa X, ¿no? Que trabaja sobre temas de medios de comunicación, o trabaja sobre temas de, no sé, de trata infantil, o trabajo sobre temas de género, ¿no? El tema, el eje fundamental de este tipo de redes es la focalización sobre un tema y unos valores sobre determinado tema, ¿no? Y esto sería, digamos, la novedad, ¿no? No son actores políticos holísticos que hablan de todo, que pretenden hacer de todo o gestionar todo, sino sobre todo se focalizan en temas específicos y concretos. Este concepto, el de Advocacy Networks, aparece en un libro que es muy famoso, y ayer comiendo con un par de personas que estaban aquí, lo comentamos. Es un libro que escribieron ya hace casi 2 décadas Keck y Seeking, que son dos chicas, bueno, ahora ya 2 señoras, son 2 profesoras que escribieron un libro, se llama, hay traducción en castellano y está editado en México, que se llama Activistas sin Fronteras. Y ellas, en el libro original se llama Activists Beyond Borders. Lo más divertido de este libro es que ellas, fue un libro que les hizo muy famosas y ha sido un libro, para decirlo, seminal en todo el tema de las redes transnacionales. Estas 2 señoras, que son profesoras, fueron, como todo el mundo, en su momento fueron jóvenes y eran estudiantes en Johns Hopkins University, ¿no? Y Johns Hopkins, que está en Washington, es una de las escuelas mejores o más reputadas en Estados Unidos sobre relaciones internacionales. Y Keck y Seeking eran 2 estudiantes que hacían el doctorado en Johns Hopkins, y casi en su época, que no hace tanto, hace como 30 años, toda la gente que hacía másters y doctorados en relaciones internacionales en Estados Unidos era porque quería ser o diplomática, ¿sí?, o trabajar en Casablanca, en la política, es decir, casi lo que querían era o ser profesores de universidad o ser diplomáticos, o estar en el servicio exterior, ¿sí? Creo que los que querían ser profesores, digamos, era una minoría un poquito ilusa, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, ¿no? Eso es lo que querían. Pero lo que ellas se dieron cuenta es que algunos de sus amigos y compañeros, y a veces los mejores, formados, trabajadores, listos, no querían ser ni académicos, ni querían trabajar en el servicio exterior. Y ellos decían que ya estaban haciendo política exterior. Ya estaban haciendo política internacional, pero lo que hacían era trabajar en conexión con comunidades y con redes en determinados países para intentar trasladar demandas e injusticias de un lugar remoto hasta operadores políticos de Washington para influenciarlos, presionar, pedir que cambiaran su posición y que actuaran de determinada manera. Y ellos decían, yo soy estudiante, no quiero ser profesor, no quiero ser diplomático ni político, y además ya estoy haciendo política internacional hoy, porque se pasaban el día mandando fax, escribiendo correos, conectando a gente, cabildeando con políticos, cabildeando con empresarios, yendo a medios de comunicación, y lo que se dieron cuenta que sí es que ya en los 90s se podía hacer política exterior, cosa que era inconcebible antes, sin ser ni diplomático, ni político, ni profesor, ni abogado, sino que se podía hacer política exterior incluso más efectiva con una computadora conectada a internet, con un fax, con una agenda, controlando información local, controlando derecho internacional público y haciendo campañas de propaganda. Claro, esto es una novedad, esto es inconcebible hace 30 años, pero hoy se hace política exterior a través de campañas y a través de redes transnacionales de solidaridad. Y muchos de los temas, de los nuevos temas de agenda que han aparecido más interesantes en los últimos años serían inconcebibles sin este tipo de redes. Y estoy hablando de todo el tema de la Cumbre de Río, que le precede un trabajo brutal de redes de activistas ecológicos. El tema de la Convención 169 del año 89 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas es inconcebible sin todo el trabajo en redes que hubo previamente. Lo mismo podemos hablar sobre la regulación de las armas ligeras, todo el tema de las minas antipersonales, pero también el tema de género.
también el tema de derechos humanos, también el tema de desaparecidos. Por lo tanto, uno de los temas que nos compete y que es interesante es que en política exterior se hace muchísima actividad por fuera del Estado, por arriba y por abajo, y son esas redes. Pero además, quizás la novedad en la última década es que esto no solo es en política exterior, cada vez más también ocurre lo mismo en política doméstica y en política nacional. No sé si me explico. Seguramente si muchos de ustedes forman parte de estas redes, serán perfectamente conscientes y habrán visto que los lugares o las ciudades o las comunidades donde hay gente bien articulada, bien conectada, bien informada, que trabaja sobre determinados temas, tiene capacidad de impactar en la política pública de su ciudad, de su barrio, de su estado. Por lo tanto, es verdad que eso del Network State tiene alguna razón de ser y podríamos apuntar por ahí, ¿verdad? Bueno, sobre esto han hablado bastantes académicos, ¿verdad? Los más importantes probablemente sean Keke Sikking, está Manuel Castells, que ha trabajado muchísimo sobre estos temas, está Sidney Tarrow, que es un académico gringo que ha trabajado mucho sobre política transnacional, está Donatella de la Porta, es decir, hay como una larga lista de académicos que empiezan a trabajar sobre estos temas, ¿sí? Bueno, y lo que dicen es la importancia de la información, es la sociedad de la información, la importancia de que la información sea veraz, sea controlable, tenga base local y que también sea capaz de encuadrarla en el marco de los derechos. Es decir, lo que más o menos terminan diciendo es que estas redes no parten de una utopía, parten muchas veces de la legalidad y de la ley existente. Es decir, no reclaman peras al olmo, dicen, la legalidad de este país dice que esto es importante, que el Estado debe hacer eso. Y nosotros lo que vemos es que esto no ocurre, porque nosotros tenemos información veraz que nos está llegando cada día. Por lo tanto, a usted, Estado, cuando digo Estado puede ser usted Estado, usted presidencia local, usted gobernador, no le pedimos que haga cosas muy locas e imposibles. Pedimos que usted haga lo que debe de hacer y lo que usted le corresponde hacer y que no hace. Dice, no, yo sí lo hago. No, perdone, no lo hace porque nosotros tenemos datos, información verídica, continuada y local de lo que está ocurriendo y tenemos capacidad de recopilarla, tenemos capacidad de proyectarla, tenemos capacidad de poderla difundir, tenemos capacidad de tener aliados por arriba también en la comunidad transnacional, ¿no? Por lo tanto, hay un tema muy importante de información, veracidad, localidad, el tema de tensión de derechos, el tema de aliados y el tema de control, ¿no? Estas redes se consolidan o tienen capacidad a través de su capacidad de generar confianza, de la confiabilidad, ¿verdad? Y por eso siempre dicen que estas redes son muy importantes porque son redes que aportan 5 Cs. Y con esto ya voy cerrando, ¿no? Alison Brisk, es una excelente académica, es una buena amiga, es profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara, del Centro de Estudios Globales, ha trabajado mucho sobre redes y dice que las redes son importantes porque aportan 5 Cs. ¿Qué son las 5 Cs? Pues es un poquito lo que exponemos aquí, ¿no? Primero, conciencia. Las redes transnacionales lo que hacen, o las redes, ¿no? Lo que hacen es aportar una bandera que apela a la conciencia, porque apela a determinados valores. Aportan concientización. Pero no solo eso, aportan también coraje. Coraje, es decir, aportan apoyo cotidiano a la gente que reclama y que lucha en determinado tipo de cosas, es decir, protección. Coraje es algo así, es decir, cuando uno es valiente, es decir, gente valiente hay muy poca. Y algunos, ser valiente, temerario y loco está siempre, digamos, es una cosa... La frontera es muy débil, ¿no? La gente normal somos de todo, un poco cobardes, un poco simpáticos, mejores, peores, pero somos más valientes cuando nos sentimos protegidos y arropados por gente que le tenemos confianza. Eso es lo que aportan las redes. Aportan conciencia, aportan coraje. También aportan contacto, es decir, aportan el tema de que no estamos solos, nos ocurre a muchos más. Es decir, no solo es un tema de conciencia, no es coraje, es un tema de red, de contacto. Y luego, evidentemente, hay 2 temas que no son
Menores aportan recursos. Aquí, digamos, pusimos cash, como son 5 Cs, si pusimos recursos es una R. Mejor cash es para que los estudiantes cuando trabajamos luego se acuerden de las 5 Cs, ¿no? Aportan recursos, cash, y aportan también campañas. Es decir, hay un tema muy importante, que la forma en que se puede trabajar en este ámbito de estas redes tiene que ver con esto también. Y ya para ir cerrando diciendo, bueno, que lo importante de estas redes es su activación. No es fácil activar redes, necesitan las redes superar muchos retos, entre ellos está el tema de conseguir miembros, mantener moral de los miembros que ya existen, tener nuevos, conseguir cobertura a los medios, movilizar apoyo de grupos propios y externos, limitar opciones de control e influir. Esto último, la influencia, es lo que nos, creo, reúne aquí, ¿no? Y es uno de los temas de la importancia, ¿no? Es decir, el tema de cómo se incide, cuáles son los impactos, ¿no? Y yo con esto voy a ir cerrando ya y les voy a decir que uno de los grandes temas en las ciencias sociales es el tema de los impactos, ¿no? La verdad es que decir qué significa cuando hablamos de éxito de una red o de una asociación, qué significa cuando decimos que han generado determinado tipo de productos, de impactos. Es decir, el tema es cómo averiguamos los impactos, ¿no? ¿Cómo averiguamos el éxito? Esto es un tema complicado, es uno de los temas más complicados porque tiene que ver con la causalidad. Y en las ciencias sociales la causalidad es una cosa muy turbia, ¿sí? De todas maneras, casi estamos todos convencidos de que los movimientos sociales y las redes, las movilizaciones y toda la actividad que estamos haciendo cotidianamente tiene impacto. Es decir, casi todos decimos que los cambios en los valores en el ámbito del género, en el ámbito de los derechos, tiene que ver con movilizaciones, ¿no? Es decir, el ámbito de los valores, pero también el ámbito de las instituciones. Los derechos son instituciones. Se han conseguido derechos por la movilización, es decir, las movilizaciones impactan en lo simbólico, es decir, en las ideas, impactan en la forma, en las instituciones, en la forma en que se organiza la sociedad, en las libertades, en los derechos, en las instituciones, impacta en los actores. Los partidos no serían lo que son sin que tuvieran presión de la sociedad civil que les impone temas. Y finalmente en políticas públicas, ¿verdad? Por lo tanto, casi estamos bastante convencidos de que los movimientos tienen impacto. El problema es cómo podemos saber cuáles son las formas para hacer más efectivo un movimiento o no, ¿sí? ¿Cómo podemos saber cuáles son las reglas para tener éxito, ¿no? De eso, digamos, claro, eso es lo típico que uno está lleno de másters y de diplomados, e incluso por la televisión por la noche, ¿verdad? Todo el mundo ofrece coaching para el éxito, ¿verdad? Si esto fuera así, todo el mundo sería exitoso, ¿no? ¿Verdad? En las ciencias sociales, a decir verdad, es difícil saber cuáles son los ámbitos. También es difícil predecir el futuro, ¿sí? Yo lo que diría cuando digo a mis estudiantes, cuando dicen, ¿usted qué piensa del futuro? Digo, miren, para el futuro tenemos muchísimas herramientas. Tenemos la bola de cristal, la astrología, tenemos el tarot, tenemos el pozo del café, es decir, todo. Para el futuro tenemos muchas cosas, pero las ciencias sociales no. En las ciencias sociales nunca han adivinado el futuro. Tanto es así, no les digo que hay un ejemplo que es maravilloso, ¿verdad? Que es que el año 89 se celebraba el bicentenario de la Revolución Francesa, en julio. Y en Francia, como son los franceses son muy ellos, organizaron un seminario, uno de los seminarios en el que se gastó más dinero del mundo para atraer a los máximos científicos sociales, académicos y expertos sobre revoluciones, porque era el bicentenario de la Revolución Francesa. Y todos ahí reunidos, hablando, digamos, y comiendo canapés y enseñando PowerPoints, nadie se le ocurrió que en 4 meses caería el muro de Berlín, que implosionaría la Unión Soviética y que habría una revolución que transformaría el mundo. Pero estaban todos ahí reunidos, toda la materia gris de todas las ciencias sociales, de la historia, hablando de revoluciones, y nadie dijo, yo creo que en medio año, digamos, el mundo será otro. Nadie se le ocurrió. Por lo tanto, lo que les digo es que futuro, digamos, nunca sabe, en las ciencias sociales, nunca se puede predecir.
Con suerte lo que intentamos hacer es mirar qué ha ocurrido en el pasado y ver cuáles son las lógicas, ¿no?, que nos pueden decir la causalidad, ¿no? Y este es un poquito el tema de los impactos, ¿no? Y con eso voy a cerrar porque creo que ya me comí casi buena parte de mi tiempo, ¿verdad? Y la última de las cuestiones, lo que diría es que sabemos poco de los impactos, pero, digamos, si quieren luego discutimos y hablamos, ¿no? Pero lo que diría es que básicamente en la literatura se expone que hay como tres grandes ámbitos en base a los cuales uno puede pensar cómo determinado o por qué determinadas redes o movimientos tienen más éxito y otros menos. Y básicamente la literatura dice y habla de tres grandes interpretaciones, ¿no? Unos dicen los movimientos o las redes tienen mayor capacidad de impacto cuando tienen estructuras de oportunidades políticas abiertas. ¿Qué significa una estructura de oportunidades políticas abiertas? Habla sobre todo de determinadas coyunturas específicas, ¿no? Donde hay temas, digamos, una de las clásicas en la estructura de oportunidades es cuando las élites políticas se pelean. Cuando las élites políticas se pelean, es un buen momento para las redes entrar, porque las redes cuando las élites se pelean, cada uno quiere aliados para luchar contra la otra facción de las élites, ¿verdad? Y es el momento donde muchas de las redes y movimientos pueden entrar y tienen capacidad de incidir temas de agenda. Hay otros también estructura de oportunidades. Uno es el tema de las élites, el otro es el tema de la aparición de nuevos derechos y de nuevas libertades, el otro es momentos donde baja la represión, otro sería el tema también de las cuestiones de lo que se llama el efecto contagio. Solo para decirles una cosita así de ejemplo, ¿no? Sobre eso podríamos hablar mucho, pero en el fondo, si nosotros vemos el tema de la perestroika y de la glasnost en la Unión Soviética, podemos ver que hay una gran correlación entre movilización y disminución de represión, ¿verdad? Digamos, luego sobre esto podríamos hablar sobre todo el tema de la estructura de oportunidades políticas, que es un tema, digamos, es una línea de interpretación. Hay momentos concretos donde las redes tienen mayor acceso, que tiene que ver con causas institucionales, puede tener con causas de buenos aliados, tiene que ver a veces con temas internacionales o transnacionales. Hay, por otro lado, los que trabajan más desde la perspectiva de redes de actores políticos en políticas públicas. Desde el ámbito de las políticas públicas se ha empezado a trabajar mucho sobre cómo son los actores que están en cada una de las redes de políticas públicas determinadas. Dicen que hoy el Estado, cuando habla de políticas, cada política pública determinada obedece a coaliciones de actores y de intereses, ¿verdad? Es una metáfora un poquito rara, pero es como, no sé si ustedes de vez en cuando ven el ajedrez por la televisión y siempre ven a Kasparov o a de estos rusos que juegan una mesa con 20 personas diferentes, ¿sí? Según las teorías de la gobernanza y las políticas públicas, el Estado hoy sería como Kasparov. Sería ese ajedrecista que juega a la vez 20 partidas. En cada partida es una política pública sectorial diferente, ¿verdad? Por lo tanto, y dice, y hay algunas de las mesas en que se juegan, son mesas donde los actores están muy definidos y se llaman policy communities, donde es muy difícil entrar. Son las típicas políticas, sobre todo duras, económicas, industriales. Pero en cambio hay otras donde son políticas de nuevo cuño, son políticas que antes no existían y que hoy existen. Y en esas nuevas políticas los agentes que entran son muy diferentes. Y ahí muchas veces las redes de incidencia son las que pueden entrar, penetrar, incidir e incluso a veces tienen capacidad de poner el tablero. Por lo tanto, un tema es ver la estructura de las redes de políticas públicas. Y la última de ellas, que también es un tema muy interesante, se focaliza en el tema de la incidencia en dos cuestiones, que es la capacidad que tienen los movimientos o las redes de generar discursos, de generar significados, ¿sí?, que es todo el tema de los recursos cognitivos, hay todas teorías de los marcos cognitivos, es decir, la capacidad que tienen las redes, y eso es muy importante, de redefinir un tema y un problema, ¿sí? Y también de hacer activismo para que ese tema aparezca en la agenda pública, ¿sí?
Esto es un tema que es bastante interesante y quizás este último es uno de los temas que más nos competen a los que son activistas o trabajan en redes, porque es lo que uno puede controlar. Uno no controla la estructura de oportunidades políticas, porque no dependen de una. Uno no controla cómo se confecciona la red de políticas, porque dependen del Estado. Pero en cambio sí que los activistas o las redes tienen capacidad, y esto es un tema de imaginación y de trabajo, de enmarcar los temas de forma diferente, de crear significados, de construir, de imaginar, ¿verdad? Todo eso es clave. Y de pensar e imaginar qué forma uno puede hacer movilizaciones para que el resto de las personas se den cuenta de que eso es un tema relevante. Sobre esto también hay mucha literatura, pero yo lo que quería era cerrar exponiendo, digamos, cuáles son las formas en que se ha interpretado la eficiencia y el impacto. Y para cerrar ya la última de las cuestiones, digamos, es si tenemos, después de todo lo que he expuesto, alguna pista hacia el futuro. Posiblemente después de esta charla lo que habré hecho es generar mayor confusión en todos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, lo siento mucho, es decir, el desplazamiento y mi casi hora de charla habrá sido generalmente para generar un poquito de caos en las neuronas. Pero, digamos, alguna pista, digamos, podríamos tener, ¿no? Quizás uno de los ejes fundamentales es el tema, el segundo y el cuarto, ¿no? Es decir, estamos hablando de una nueva coyuntura, de una nueva política. Y cuando las cosas son nuevas, no hay, ¿cómo se llama? No hay instrucciones de uso. Es decir, es nuevo, nos lo tenemos que inventar, no sabemos cómo funciona, es nuevo. Y como es nuevo, no tenemos precedente. Este es un tema clave. Estamos hablando de un entorno donde todo es nuevo y lo que va a ocurrir es impredecible. Y en este caso las redes de las que estamos hablando son redes que se basan en valores. Nuestra única guía son los valores. Nuestra única guía es la dignidad, los valores, la ciudadanía, es la única guía. Y sobre ellas es las que tenemos que trabajar. Tenemos la suerte que en principio nominalmente los estados de derecho, las democracias, se basan en estos valores. Todos sabemos que se cumple mucho menos de lo que se dice que se debe de cumplir. Pero, digamos, en esta nueva coyuntura, con esta nueva política, quizás la única bandera son los valores. Y, al final, ¿de qué depende la incidencia? Una parte importante que nos cuesta muchas veces ser conscientes o no, nos cuesta aceptar es que depende de la fortuna. Eso es triste, pero es verdad. Muchas de las cosas que hacemos dependen de la fortuna. Uno piensa que las cosas le han ido bien porque es muy listo, alto, guapo, grande, rubio y es maravilloso, en su casa lo quieren, pero es mentira. Hay una parte muy importante que depende de la fortuna, que no depende de nosotros. Hubiéramos nacido en otro entorno, en otra historia, en otro periodo, seríamos muy diferentes y por lo tanto lo que hemos conseguido, hombre, está muy bien para nuestra autoestima pensar que lo hemos conseguido porque somos muy listos, pero hay una parte que es importante, es fortuna. Pero la otra, es decir, la coyuntura, la otra es la virtud. Y esto lo hablo porque, como, digamos, es una pequeña cita a Maquiavelo que creo que es el 500 aniversario, ¿verdad?, de la obra de Maquiavelo. Por lo tanto, he pensado que reclamar un poquito Maquiavelo, porque hay un tema que es coyuntura y un tema de las redes que tiene que ver con virtud. ¿Qué es virtud? Es capacidad de encuadrar bien los temas, los valores, los mensajes, aprovechar las agendas, aprovechar la coyuntura, trabajar de forma incansable. Y, sobre todo, luchar por temas, como hemos dicho, de banderas de valores. A sabiendas, y con eso sí, juro que cierro, de que la política es cruel, porque depende de las correlaciones de fuerzas.